sobre todo el tema de Colombia y de Venezuela. Conozcamos de qué se trata el acuerdo que firmó el gobierno de Colombia y las FARC en La Habana. NTN 24 nos informaba lo siguiente. El acuerdo para el fin del conflicto que se firmó hoy en La Habana contiene puntos álgidos para la terminación de la guerra. Durante el evento de alto nivel fue el representante del gobierno de Cuba para los diálogos, Rodolfo Benítez, quien dio a conocer el acuerdo alcanzado entre las partes. Sobre el tema de zonas de concentración para los integrantes de las FARC, se acordó que serán en total 23 regiones transitorias donde comenzará el proceso de reincorporación a la vida civil. Las zonas veredales transitorias de normalización tienen como objetivo garantizar el cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivo y la dejación de las armas. Estas zonas cuentan con dos prohibiciones. No se podrán realizar actividades políticas ni tampoco habrá presencia de civiles. Los y las integrantes de la FAREP que en virtud de la ley de amnistía hayan sido beneficiados con la excarcelación y así lo deseen, se integran a dichas zonas para seguir el proceso de reincorporación a la vida civil. Además, las FARC designará a 60 de sus integrantes que podrán movilizarse libremente a nivel nacional para actividades relacionadas con el proceso de paz. Asimismo, en cada zona serán designados 10 integrantes con el mismo objetivo, pero a nivel regional. A todos se les garantizará su seguridad. En esos lugares de concentración habrá un equipo de monitoreo que tendrá que estar ubicado a 1 kilómetro de distancia de las zonas donde estarán los integrantes de las FARC. Sin embargo, aún queda la duda sobre en dónde se ubicarán dichas zonas de concentración. Para el punto de dejación de armas se estableció que tendrá que darse en un plazo máximo de 180 días. Para lo cual elaborarán una hoja de ruta que contenga los compromisos mutuos para que a más tardar a los 180 días después de la firma del acuerdo final haya terminado el proceso de dejación de las armas. El proceso para entregar las armas se dará en 2 tiempos. Denominados control de armamento y dejación de las armas, que integran los siguientes procedimientos técnicos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final. Las armas de las FARC serán fundidas y se convertirán en monumentos. Las partes se comprometieron al fin definitivo de las hostilidades. En el que primen los valores de la democracia, el libre juego de las ideas y el debate civilizado, en el que no hay espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas. En cuanto al mecanismo de refrendación del acuerdo de paz, las FARC y el gobierno acordaron que se ajustan a la decisión de la Corte Constitucional en este punto. El máximo tribunal en este momento estudia el proyecto del llamado plebiscito por la paz, consulta popular elegida por el gobierno para avalar un acuerdo final. Sí, frente a esta descripción de lo que significa el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, el presidente Juan Manuel Santos dijo lo siguiente. Hoy es un día histórico para nuestro país. Después de más de 50 años de enfrentamientos, muertes, atentados y dolor, hemos puesto un punto final al conflicto armado con las FARC. Lograr este acuerdo nos llena de fe y esperanza. Desde comienzo de los años 80, con la iniciativa de paz del presidente Betancourt, todos los gobiernos han adelantado valientes iniciativas para cumplir el gran anhelo de paz de los colombianos. Han sido más de 30 años de intentos para poner un punto final al conflicto con las FARC. Y hoy hemos dado el paso más definitivo en esta dirección. No solamente se acordó el fin de las confrontaciones, con un cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, sino que también se definió un cronograma preciso para que las FARC dejen las armas para siempre. Habrá justicia para las víctimas de todos estos años de violencia. El sistema de justicia transicional para satisfacer a las víctimas garantiza sus derechos, no solo a la justicia,
sino también a la verdad, a la reparación y a la no repetición. No habrá impunidad. Los máximos responsables de crímenes atroces serán juzgados y sancionados. Estas eran las reflexiones y las afirmaciones del presidente Juan Manuel Santos. Y como contrapartida a esta parte del discurso estaba también Timoleón Jiménez, alias Timoshenko, o realmente Rodrigo Londoño. Esto fue lo que dijo él, en cambio. 52 años después, los guerrilleros de las FARC estamos sellando con el gobierno de Juan Manuel Santos un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, un acuerdo sobre garantías de seguridad y combate al paramilitarismo y otro sobre dejación de armas, que nos dejan a las puertas de concretar en un plazo relativamente breve el acuerdo final, que nos permitirá por fin retornar al ejercicio político legal mediante la vía pacífica y democrática. Ni las FARC ni el Estado son fuerzas vencidas y por ende lo pactado no puede interpretarse por nadie como el producto de alguna imposición de una parte a la otra. Hemos discutido largamente, llegando incluso a callejones que parecían sin salida, que solo pudieron superarse gracias a la desinteresada y eficaz intervención de los países garantes, Cuba y Noruega, y las oportunas y sabias fórmulas sugeridas por la creatividad de los voceros de ambas partes o sus acuciosos asesores. Estamos muy cerca de la firma del acuerdo final, que pondrá fin al conflicto e iniciará la construcción de una paz estable y duradera. Desde el principio sostuvimos que la firma de este acuerdo es la mejor oportunidad que tendrá nuestro país para enrumbarse hacia la justicia social y el progreso, sobre la base de que serán abiertas las compuertas de la democracia verdadera para que los movimientos sociales y políticos de oposición gocen de plenas garantías. Y para que la voz de las comunidades en los escalones local, regional y nacional adquiera toda su importancia y pueda jugar un papel determinante en las decisiones públicas relacionadas con su futuro. Y también doña Marta Lucía Ramírez, la ex ministra de Defensa de Colombia, hacía las siguientes reflexiones. No es el último día de la guerra, desafortunadamente. Aquí tenemos un país en donde desafortunadamente todos estos grupos armados han aprovechado todo este proceso de negociaciones para seguir de alguna manera desafiando el Estado de Derecho, la institucionalidad, las fuerzas militares. Vemos como las propias FARC en un proceso de negociación sigue matando soldados y policías con francotiradores. Vemos como el ELN, el EPL, el narcotráfico, las BACRINES. Luego no es el último día de la guerra, tenemos que lograr que el Estado colombiano se fortalezca cada vez más, que la fuerza pública tenga una señal unívoca. Aquí hay que combatir a cualquier grupo armado al margen de la ley. Y en cuanto a las FARC se refiere, pues bueno, si este proceso cuando se firme, porque todavía no se ha firmado, conocemos con detalle toda la letra menuda de estos acuerdos y el pueblo colombiano los llega a refrendar mediante un plebiscito, entonces diremos, bueno, se acabó el conflicto con las FARC, eso sería una muy buena noticia, pero Colombia tiene que caminar muchísimo más para lograr la paz verdadera. Esa paz verdadera es justicia, es educación, es desarrollo económico, es infraestructura, son mejores condiciones de vida para todos los colombianos. Y Rafael Nieto Loaiza, con este escepticismo también del fin del conflicto, el ex viceministro de Justicia, decía lo siguiente. Uno no puede sostener que esto ni es el fin del conflicto ni es el fin de la violencia. No es el fin del conflicto, primero porque en todo caso el cese al fuego no empieza a operar sino después de la firma del acuerdo final y no sabemos cuándo se va a dar. Primer punto. Segundo, porque se han deslizado algunos hombres de las FARC a otros grupos guerrilleros y parte del control territorial que tenían las FARC en ciertas áreas del país lo ejercen hoy otros grupos guerrilleros. Tercero, porque se mantienen en armas el ELN y una disidencia del EPL. Cuarto, porque hay unas bandas criminales terribles, muy agresivas,
que están azotando buena parte del territorio nacional, y sobre todo, y quinto es quizás lo más importante, Idania, porque el grueso de la violencia en Colombia se alimenta y crece a partir del narcotráfico, y las políticas del presidente Santos en relación con el narcotráfico han sido nefastas. Hoy tenemos más del doble de los narcocultivos que tenía Colombia en el año 2001. Hemos dado un salto hacia atrás de 15 años, de 3 lustros completos, y además los grupos guerrilleros y las bandas criminales vinculadas con el narcotráfico están recibiendo el doble de los ingresos que recibían antes por cada una de las hectáreas que cultivaban, porque la devaluación del peso ha generado estos ingresos adicionales. Hasta que no tengamos unas políticas adecuadas de lucha contra el narcotráfico, evidentemente no va a cesar la violencia en Colombia, por mucho que se firme la paz con las FARC, cosa que en todo caso habría que aplaudir. Ahora, yo habría que agregar también, me parece que es importante, que el costo de lo que se está firmando con las FARC va a ser muy alto, lo está haciendo en términos de democracia republicana y de instituciones, lo está haciendo en términos de Estado de Derecho, y parece que lo será también en términos económicos, aunque las cifras están todavía por definirse. Y a este escepticismo, quizá el más radical de los escépticos, el expresidente Álvaro Uribe decía lo siguiente: la paz herida con la elevación del grupo terrorista FARC a la condición de socio del Estado o paramilitar con el pretexto de combatir a otros delincuentes. La paz queda herida con la aceptación de que los responsables de delitos de lesa humanidad como secuestro, carros, bombas, reclutamiento de niños y violación de niñas no vayan un solo día a la cárcel y puedan ser elegidos a posiciones públicas. Estos premios al delito generan nuevas violencias. ¿Qué decir a los miles de presos con delitos menos graves que los de FARC y que además de la privación de la libertad no pueden ser elegidos? ¿Qué decir a quienes han perdido por siempre los derechos políticos? ¿Qué decir de los paramilitares creados por la guerrilla y la falta de autoridad que por delitos igualmente graves fueron a la cárcel o se extraditaron? La palabra paz queda herida porque el Estatuto de la Corte Penal Internacional exige reclusión, que aquí se evade para los responsables de delitos de lesa humanidad, y la Convención Americana de Derechos Humanos para estos delitos exige sanciones severas, también ausentes. La impunidad, además de ser la partera de nuevas violencias, pone a los acuerdos de La Habana incursos en violaciones a la Constitución y a los tratados internacionales de los cuales Colombia es signataria. La palabra paz queda herida por un gobierno que ha engañado al pueblo y manipulado las normas jurídicas para cambiar la Constitución al antojo del grupo terrorista, que con aprobación oficial somete a las instituciones en lugar de someterse a ellas. Estas eran las reflexiones y el discurso político del expresidente Álvaro Uribe. Y mientras tanto, las reacciones también del secretario general de la UNASUR y expresidente de Colombia, Ernesto Samper, eran las siguientes. Es lo que podríamos llamar la paz negativa, que es la ausencia del enfrentamiento militar. Ahora viene una parte muy sensible, que es la desmilitarización o el desequipamiento militar, que tiene que ver con la dejación de las armas, con la desmovilización, con la reinserción, y posteriormente tendremos que empezar a construir la paz positiva, es decir, a aprender a vivir sin conflicto. Pero como colombiano y como secretario general de UNASUR, estoy seguro que interpreto también a mis colegas. Creemos que este es un paso definitivo. Llevamos 50 años en el conflicto armado, 7 millones de víctimas, 7 millones de desplazados y víctimas, 280.000 muertes. Creo que ese saldo trágico nos permite con euforia decir que este es un paso muy importante hacia adelante. Como ustedes saben, uno de los objetivos centrales de UNASUR, de sus propósitos, es el tema de la paz. Y estamos muy satisfechos de que la vocación de paz de la región suramericana se confirme con este comienzo del fin del conflicto armado colombiano. Era la cereza del pastel que nos faltaba para poder reivindicar con orgullo que la región suramericana
es en medio de un mundo azotado por guerras étnicas, religiosas, por conflictos propios de la Guerra Fría, es y seguirá siendo, esperamos que por muchos años, un oasis de paz. Este era un compendio que la producción ha preparado para que tengamos las relaciones, cómo avanza y las perspectivas que tiene el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC firmado en La Habana. Nosotros esta mañana discutíamos y veíamos las perspectivas, las aristas que tiene este acuerdo. Y ahora pasemos, en cambio, a analizar, más bien dicho, a facilitar algunos pensamientos y reflexiones sobre lo que la OEA trató el día de ayer y en su orden del día, la Carta Democrática, su aplicación, el discurso del secretario general de la OEA, Luis Almagro, frente al problema venezolano. Esto es lo que decía el orden del día. Venezuela se opone a la aprobación del orden del día. La organización está viviendo hoy un día muy peligroso para su expediente, muy peligroso. El secretario general está dando un golpe de Estado a esta organización y está promoviendo con la oposición venezolana un golpe de Estado en Venezuela. Concluyo esta breve intervención reproduciendo un mensaje que el mismo presidente Zapatero había mencionado en esta sala. La ayuda se da, se ofrece, no tiene que ser un elemento de confrontación. Y creo que a eso es lo que debe contribuir la OEA, por lo tanto este Consejo no contribuye a ello y por lo tanto Bolivia apoya a que no se apruebe el orden del día. El gobierno de Nicaragua se une a la solicitud planteada por el ilustre, democrático, constitucional y legítimo, que quede claro en esta sala, legítimo gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, nombre oficial de ese país soberano, que está solicitando que no se apruebe el orden del día. 20. Gracias por sus votos de sí, 20 votos de no, 12, abstenciones 2. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario general adjunto. Se da por aprobado el orden del día. Bueno, aprobado el orden del día y por lo tanto a tratar el tema de Venezuela, el secretario general de la organización dijo lo siguiente, Luis Almagro. Venezuela tiene una de las más grandes reservas de petróleo del planeta, así como vastas tierras fértiles y una gran cantidad de recursos minerales. El que debería ser uno de los países más ricos de la región se encuentra más bien enfrentando niveles de pobreza sin precedentes, una severa crisis humanitaria y uno de los más altos índices de delincuencia en el mundo. El enfrentamiento entre las ramas de gobierno ha ocasionado el fracaso del sistema político y una ruptura del mismo, lo que a su vez ha agravado las condiciones económicas, sociales y humanitarias del país. La inflación ha llegado a 720%. Debemos ser justos porque se lo debemos a Venezuela y se lo debemos a la historia de nuestro continente, que ha estado signada por actos de injusticia, de indolencia y de impunidad, actos por los que todavía pagamos, heridas que todavía están abiertas y que de muy poco a poco vamos empezando a cicatrizar con memoria, verdad y justicia y no repetición. Es conforme a estos principios que debemos actuar o no. Como decía Desmond Tutu, si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. El que debería ser uno de los países más ricos de la región se encuentra más bien enfrentando niveles de pobreza sin precedentes, una severa crisis humanitaria y uno de los más altos índices de delincuencia en el mundo. El enfrentamiento entre las ramas de gobierno ha ocasionado el fracaso del sistema político y una ruptura del mismo, lo que a su vez ha agravado las condiciones económicas, sociales y humanitarias del país. La democracia requiere diálogo. Para que este diálogo sea eficaz debe ir acompañado de acciones. La democracia no tiene nacionalidad. La democracia es más que una elección, es libertad, libertad de expresión, de asociación, de reunión. Es una ciudadanía empoderada, una judicatura independiente, una estructura de seguridad que tenga la confianza de la gente, del pueblo y que le rinda cuentas. Es el ejercicio legítimo del poder dentro del Estado de Derecho.
Los gobiernos democráticos tienen una responsabilidad hacia sus ciudadanos. El ofrecimiento que se realizara de un grupo de amigos lo estimamos sumamente pertinente y consideramos que es un extraordinario primer paso para acercar a la OEA a las soluciones que demanda la comunidad internacional. Sí, a este discurso la canciller venezolana doña Delcy Rodríguez dijo lo siguiente. Lo que ha hecho el secretario general es muy peligroso, muy peligroso. Está desconociendo la voluntad del pueblo de Venezuela. 7.587.579 venezolanos y venezolanas votamos por un hijo de Chávez. El odio manifiesto y el desconocimiento que hace el secretario general sobre el gobierno de Venezuela demuestra, entre otras cosas, uno, que desconoce expresamente, no implícitamente, expresamente que hay un gobierno legítimo y constitucional en Venezuela. Y aquí estamos viviendo ya el momento, los tiempos de vergüenza, donde se rompen todas las reglas del juego y nos colocan en una situación fangosa, en una situación donde Venezuela está en absoluta indefensión. Y también una reflexión de Jairo Librero sobre el tema y una posibilidad, un pedido más bien dicho, de que intervenga la OEA. Esto fue lo que dijo. Yo creo que una de las falencias que tiene la democracia regional en América Latina es que no existía una institución que permitiera establecer una hoja de ruta para verificar la realidad, no solamente desde el punto de vista del origen, sino del trabajo diario en materia de democracia y un mecanismo que permitiera intervenir políticamente. Ojalá en América Latina y Dania este tipo de situaciones, ante la más mínima alerta de violación, ruptura del orden constitucional, tuviera la oportunidad de intervenir. Ahora bien, en el caso de Venezuela, pues yo creo que no hay que ser un analista muy avesado para tener claro que las circunstancias de crisis humanitaria, de violación continua de los derechos humanos, de las órdenes que salen de Palacio de Miraflores para vulnerar no solamente a quien piense diferente a ellos, es decir, a los demócratas, sino para deteriorar la vida de un número importante de venezolanos, son situaciones que demandan intervención. Y dos, Dania, si uno mira indicador por indicador, que es un ejercicio muy sencillo, solamente escoger el segundo párrafo del artículo segundo de la Carta Democrática, pues eso es un ejercicio de pasa o no pasa. ¿Se respeta la división de poderes? No se respeta. ¿Se respeta el Estado de Derecho? No se respeta. ¿Hay violación de los derechos humanos? Hay violación de los derechos humanos. ¿Se lucha contra la pobreza? No se lucha. En esa medida, Dania, Venezuela tiene una ruptura constitucional y debe ser objeto de intervención política en el corto plazo. Bueno, esto es lo que ha pasado en el mundo y hemos reflexionado y les hemos traído a ustedes la información. El mundo a nivel internacional se puso en un gran movimiento. Y quiero pasar, antes de despedirnos, una pequeña publicidad. Hoy a las 12 del día en Democracia TV estará el doctor Simón Zavala para analizar el tema de la Ley de Cultura y lo que está pasando al interior de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos estamos encontrando el día lunes. Muchas gracias. Yo nací en este país que va, alegrías y dolor.